Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Una vez más aquí trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Hemos pedido mucho en oración al Señor que ilumine a todas las personas que a través de la clase aquí en físico, personalmente, los hermanos que asisten a mi clase y también a las personas que va a llegar este video, que les va a tocar esta palabra de Dios a través de la tecnología. Y por eso me dirijo mucho a ustedes, porque la mayoría de las personas en el pasar del tiempo irán escuchando la palabra. Abril 28, 2024. Estudiaremos hoy el libro de Juan, capítulo 4, versos 21 al 42. Yo te invito a que abras tu Biblia y que leas todo el capítulo 4 de Juan. El capítulo 4 de Juan abarca muchísimas cosas. Entonces el apóstol Juan nos trae el día de hoy un tema muy, muy importante. Los samaritanos encuentran al Mesías. Esto era en la época, recordemos, hay que regresar al tiempo en el que Jesús estaba caminando en esta tierra, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Precisamente para eso él había venido, pero también estaba dejándole instrucciones a sus discípulos y a los que habríamos de creer hoy en día. Lo que estaba sucediendo se estaba escribiendo en la historia. El propósito de esta lección, el propósito que tenemos hoy, es importante entender esto, explorar lo que significa llamar a Jesús como lo hicieron la mujer samaritana, el Salvador del mundo. Capítulo 4 de Juan, verso 42. El Salvador del mundo. Hemos encontrado al Mesías. Nosotros sabemos que por experiencia propia es revelado por parte de Dios, el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, a cada ser humano que encuentra a Cristo en su corazón. Voy a dar lectura a la Escritura, por si tienes tu Biblia ya abierta o algo por ahí, si no te exhorto a que la abras. Juan capítulo 4, versos 21 al 42. Dice así. Jesús le dijo: créeme, mujer, que la hora viene cuando tú y tu pueblo no adoraréis al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Tú y tu pueblo adoraréis lo que no conocéis, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca el tiempo, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. El Padre busca a aquellos a quienes así lo adoran. Dios es espíritu y es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que viene el Mesías, el que llaman el Cristo. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos y Jesús se sorprendió de que estuviera hablando con una mujer, pero nadie preguntó: ¿qué quieres? ¿O por qué estás hablando con ella? La mujer dejó su cántaro de agua y se fue a la ciudad. Ella dijo a la gente: vengan y vean a un hombre que me ha contado todo lo que he hecho. ¿Será este hombre el Cristo? Salieron de la ciudad y se dirigió a ver a Jesús. Mientras tanto, los discípulos hablaron a Jesús diciendo: Rabí, come. Jesús le dijo: tengo comida para comer que vosotros no sabéis. Los discípulos se preguntaban unos a otros: ¿alguien le habría traído comida? Jesús les dijo: me sustentaré haciendo la voluntad del que me envió y cumpliendo su obra. ¿No tenéis un dicho que dice: 4 meses más y luego llegará el tiempo de la cosecha? Miren, les digo, abran los ojos y observen que los campos ya están maduros para la cosecha. Los que cosechan reciben su paga y recogen fruto para vida eterna. De modo que los que siembran y los que cosechan pueden celebrar juntos. Palabra verdadera es esta. No, dice, uno siembra y otro cosecha. Yo os he enviado a cosechar lo que vosotros no trabajáis. Otros trabajaron duro y vosotros compartiréis su trabajo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por las palabras de la mujer cuando ella testificó: Él me contó todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos vinieron a Jesús y le pidieron que se quedara con ellos, y Él se quedó ahí 2 días. Muchos más creyeron a causa de su palabra y dijeron a la mujer: ya no creemos en lo que has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. La clave aquí en este estudio, ¿verdad?, es
Y dijeron a la mujer: ya no creemos por lo que has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Juan capítulo 4, verso 42. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, este estudio está bien extenso, brother, y es muy, muy importante el aprender exactamente qué significado tenían estas palabras. Y para eso son los estudios bíblicos, porque podemos leer muchas cosas, pero usted como agricultor, porque sé que es agricultor, hermano, usted sabe cuándo ya la cosecha va a prepararse, ya está lista, ya cultivó, ya preparó, y sabe el tiempo exacto que le queda para levantarla, porque si usted se pasa días, no está a tiempo, ¿verdad? Si la corta antes, tampoco está a tiempo. Y el Señor Jesús les habló a sus discípulos acerca de que la cosecha estaba lista, pero también dijo: tú sembraste el árbol de nueces, tal vez no te las vayas a comer tú, alguien más las va a disfrutar. Pero cuando estaban listos para levantar la cosecha, dijeron: alguien trabajó duro por lo que ustedes van a hacer hoy. En la palabra de hoy, el Señor dice que ya trabajaron los profetas muchísimo, ¿sí? En el tiempo, los discípulos también, los que escribieron las escrituras también trabajaron duro para que tú y yo levantemos cosecha o seamos parte de la cosecha y podamos disfrutar del reino de los Señor, de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice el estudio bíblico y vamos a ir siguiendo ahí los temas. Dice, uno de los temas, dice, centrarse en el testigo, en el testigo. En este caso, la mujer fue testiga. Vamos a ver qué nos dice ahí. Dice, me encanta que nuestro pasaje focal de las Escrituras comienza en Juan 4:21 en lugar del versículo 4. Cuando miramos a en el capítulo 4, fácilmente dice, nos enfocamos en la maldad de la mujer samaritana. Podemos quedarnos estancados pensando de que ella era una samaritana y la que los judíos habían despreciado. Podríamos distraernos pensando en aquella que tuvo 5 maridos y las implicaciones morales de eso. Podría notar que ella debió haber querido evitar a la gente, probablemente debido a su mala reputación, ya que esperaban para ir a buscar el agua al pozo en el calor del día cuando nadie más había estado ahí. La mujer esta iba al pozo a recoger agua, pero hasta el mediodía, no en la mañana temprano ni en la tarde, porque tenía mala reputación, la gente la rechazaba. Era una mujer que tenía ya 5 maridos, no 4, sino 5, y pues era señalada como una mujerzuela, o sea, tenían ese problema. Y los judíos de aquel tiempo, si estaba ahí, ella no se paraba, porque era una samaritana. El judío samaritano no se podían llevar. Pero nuestro pasaje focal, dice, no se detiene en su bajeza social y cultural, en cambio señala al testigo. Tuvo después de encontrarse con Jesús. La vemos ser útil y proclamar y dar testimonio del poder y la verdad de Jesús. Gracias a ella, la gente creyó debido a que ella señaló a Jesús. La gente aprendió no solo de su testimonio, sino también de las palabras y el ministerio de Jesús, y su vida cambiaron al igual que la de ella. Fíjate bien, en este caso, en este estudio, por lo regular Jesús hacía un milagro, ¿no? La gente, wow. En este caso no hubo un milagro, no hubo nada. Jesús dijo, me es necesario ir a Samaria. Por una razón Jesús tenía que ir a Samaria, ahí vivía gente judía mezclada con samaritanos. Había las ovejas descarriadas, perdidas del Señor, o sea, lo que se había perdido del Señor. Lo demás estaba en orden, estaban esperando la ley, que no se perdiera, ¿verdad? El judaísmo estaba en aquel tiempo todavía en el primer pacto. Pero Jesús iba a entrar en el nuevo pacto, a hacer un nuevo pacto, pero tenía que ir a estas personas como tú y como yo. A nosotros nos está llegando su palabra a través de la Escritura, pero ahí con ellos Jesús estaba y traía a sus discípulos con ellos. Y dice que no cuestionaron la razón por la que estaba Jesús hablando con la samaritana. ¿Por qué estaría hablando? Se supone que judíos y samaritanos no se cruzaban, pero el pozo en el que estaba sacando agua la mujer, vamos a decir, era una heredad de Abraham a Jacob. Y ellos tenían el derecho también porque eran descendientes, no judíos, sino descendientes de Abraham. También tenían el mismo derecho. Vamos viendo aquí algo que no entendemos todavía, pero vamos a averiguar. La mujer testificó de que Jesús le dijo todo lo que sabía de ella. ¿Cómo? ¿Ya? Dice, el segundo texto que por ahí viene, dice, los samaritanos. Busca el texto que dice los samaritanos.
Dice, pero este pasaje no se trata simplemente de una mujer, también nos recuerda la discriminación de la comunidad judía hacia los samaritanos y la tensión resultante que creó. Se recuerda que esta mujer estaba marginada. Ellos, los judíos, no podían hablar con un samaritano, se contaminaban. Eran inmundos, eran impuros. Había esa cosa rara que Jesús dijo, me es necesario ir y quebrar este problema que hay entre ellos. Son hermanos, son parientes. Tienen también la oportunidad, porque ellos, supuestamente Jesús vino por los judíos, ¿verdad? Y porque ellos creían también que el Cristo vendría. Sabían que venía por causa de los judíos, por los judíos, ¿verdad? Entonces ella sabía que el Cristo vendría. Dice en el tema ahí, dice, las divisiones respecto de la práctica de adoración, las diferencias teológicas y la pureza racial parecían casi insuperables. Esta misma idea de que Jesús entablara una conversación con cualquier persona de esta comunidad sin mencionar a una mujer samaritana, con tantos otros ataques en su contra, habría sido intrínsecamente controversiada para la mayoría de la gente de esa época. ¿Por qué te digo que era difícil? No es posible, ¿verdad? No, es como mezclar que vamos a decir, una alta jerarquía religiosa viniera a otras creencias y hubiera una relación entre ellos mucho más que, o sea, tenían ese apartamiento. Yo pienso que la división religiosa es algo parecido hoy en día. Los católicos por allá, los adventistas por allá, los metodistas por acá, los testigos y no nos cruzamos, o sea, porque pues no. Y todos somos creación de Dios. Dios dice que nos amó a todos por igual. Y por ellos, por todos, nosotros y ellos pagó por nuestros pecados. Dice Juan 4, 21, 24. Registra cómo Jesús le ofreció un replanteamiento teológico, corrigiendo algunas diferencias en teología y comprensión que separaban a los samaritanos de los judíos. De hecho, la salvación viene a través de los judíos, ahí lo está diciendo, o sea, prácticamente viene a través de los judíos, porque Dios escogió su pueblo, y a través de ellos alcanzamos. En el tema anterior decía la mujer samaritana, la cananea, que aún así las migajas del Señor eran buenas recibidas para nosotros, ¿verdad? Porque gracias, aunque sea un trocito de pan que nos dio, ¿verdad? El lugar de culto, dice, el lugar de culto no es un punto que debatirse. Sugirió Jesús adorar a Dios a través del Espíritu y la verdad. Es lo que Dios está buscando. Tenga en cuenta que Jesús le importaba lo suficiente como para hablar de teología con un samaritano. Ofrecía corrección y conversaciones con amor, no con condenación. Recuerda que es algo importante cuando encuentras un ser humano perdido en el mundo o la teología o la salvación, que tú le lleves con amor lo que tú entiendes de Dios, de parte de Dios, a veces que las Escrituras. Hay mucha gente perdida, realmente hay mucha gente. Dice el tercer tema, dice lo esencial. ¿Qué era lo esencial? Dice aquí la palabra, nos equivocamos si asumimos que la mujer samaritana estaba equivocada en todos los puntos teológicos, aunque la mujer era samaritana, a quien Jesús ya le había ofrecido corrección y aclaración teológica. Ella afirmó claramente que sabía del Mesías que había de venir y enseñarlo todo. Juan 4:25. Fíjate bien, la palabra del Señor dice que ya no habrá más necesario enseñarle a nadie acerca de Jehová Dios. La palabra de Dios dice el Señor que Él ya puso en cada persona el deseo de buscar al Creador. La palabra dice que ya no es necesario. Sin embargo, habemos personas que hemos tomado acción por el regalo divino de la gracia que se nos dio y hacemos lo que la mujer samaritana. Vengan, vean. Creo que he encontrado al Mesías. ¿Por qué? Porque vas a ver en la persona cierta paz, cierta seguridad, cierto amor, cierta forma de ser, porque ya dejó las partes mundanas, las está dejando. Se está alejando de ellas. ¿Por qué? Porque lo contaminan. Entonces, si tú no quieres estar con personas mundanas porque te contaminas. Y eso es lo que le pasaba al judaísmo. Sin embargo, el amor del Señor dice que tú puedes corregir personas que están fuera. Aún no han llegado a comprender la gracia de Dios. Dice, tenía suficiente sabiduría para saber que no tenía por qué saberlo todo desde el principio. Cristo enseñaría al resto. ¿Qué quiso decir ahí? Que ella esperaba que cuando el Mesías viniera, se descubriera todo
Él les iba a hacer saber todo lo que habría que venir, pero aún estaba en proceso el Cristo. Nadie lo conocía, nadie sabía. La profecía enseñó que sí, que iba a venir el Cristo, por eso ya sabían de la segunda venida, de la primera venida. Nosotros, tú y yo, en nuestro tiempo, ya no el tiempo de ella, estamos esperando la segunda venida y esperemos estemos listos, porque dice que va a ser como un relámpago en el cielo cuando vendrá. No lo vi porque no lo estábamos esperando. Si lo estás esperando, dice esta mujer samaritana, que el mismo Señor Jesucristo le dijo, yo soy el Cristo. Oh, imagínate que se te aparezca. Catú, ¿qué pasó? Yo soy el Cristo que esperas, según. Y te va a abrazar y te va a decir, ven, recibe tu heredad en el reino de los cielos. Sería hermoso, ¿no? Nomás porque lo estás esperando. Dice, esa es una palabra que necesitamos escuchar hoy. No tenemos que saberlo todo. Se nos enseñará y todo será revelado este viaje para seguir a Jesús en un viaje de toda la vida. Acuérdate, a nosotros nos han heredado el conocimiento de la palabra de la existencia de Jehová Dios de los ejércitos, quien fue en tierra humano y como carne el Señor Jesucristo. Pero como era humano, no, Él no era Dios. Pero los que tenemos el Espíritu, reconocemos espiritualmente que, de acuerdo a la Escritura, Jesús era nuestro único Dios verdadero. Y estuvo aquí en la tierra. Cuando dice, con demasiada frecuencia los cristianos se sienten inadecuados en su conocimiento o comprensión de la Biblia. Algunos están avergonzados se les llama incorrectos para que nunca se arriesguen a aprender y crecer en la fe. Qué cosas tan horribles. Porque realmente con que sepas que Jesús es el Salvador del mundo y lo hiciste tú, Señor, es suficiente. Cuando la gracia del Señor, o sea, el Espíritu Santo, empiece a poner sus polvitos en ti, te va a ir convirtiendo en un ser que va a transmitir lo que Él hizo en tu vida. Pero es poder de Dios, no poder del ser humano. Porque el ser humano puede ser tan sabio como quiera, conocer la Biblia de arriba y abajo, pero si no tiene la gracia de Dios, no tiene la salvación. Y esa viene únicamente por Dios Padre. Quizás podamos aprender una lección de este Samario al darnos cuenta de que todo sería revelado en su momento cuando el Cristo concrete. No hay necesidad de castigarnos por no saber todo, pero no hay razón para pensar que Jesús no nos dirá que estamos en el camino. Y está bien, confesamos nuestras insuficiencias, refinamos nuestra teología con la ayuda de Jesús y avanzamos en la fe. Cada vez que aprendamos palabra, como hoy que vienes a estudiar la palabra de Dios, que vienes a aprender, el Señor va refinando tu conocimiento de Él. Y para eso es lo que Él te llamó a asistir este día. Nadie te empujó que llegaras. Ándale, vete a las clases, no dijo la hermana. Usted vino porque usted quiere saber de Dios. Y esa es la única diferencia, se llama gracia de Dios. La preveniencia, gracia de Dios, empezó a darte la salvación completa. Y eso quiere decir que ya eres salvo, pero ahora vas a llevar mensaje a una persona, de repente nunca vas a saber quién. El otro tema que viene, en la ciudad. Jesús se reveló como el Mesías, el Cristo, en el calor del día de esta mujer samaritana. Juan capítulo 4, verso 26. No tuvo que molestarse en acercarse a un verano gentil, pero lo hizo y le contó a la buena noticia. El Cristo ese que tú estás esperando, el Mesías, yo soy. Qué glorioso día para esa mujer, ¿verdad? Wow. Dice, luego siguió adelante. Quizás, dice, literalmente ella no podía guardar para sí este glorioso conocimiento del Mesías y meditarlo en su corazón. Ella dejó su cántaro de agua, significativo en el calor de un día, en ese clima. Dice, además su agua la dejó, se fue. Y se fue a la ciudad. Ella le dijo a las personas, ven a ver a un hombre que me ha contado todo lo que he hecho. ¿Será este hombre el Cristo? Versículo 28 y 29. Imagínate lo que esta mujer, sin saber mucho, sin mucha teología, solo por oír, por fe, de que el Cristo vendría, el Mesías prometido, le diría todo. Y cuando lo tuvo enfrente, no dudó el Señor en decirle, yo soy. Pero le dijo acerca de la teología y luego le dijo todo lo que sabía de ella sin siquiera conocerla. Este realmente es un profeta, es alguien que vino, ¿verdad?, de otra parte, pero para empezar era judío y ella era gentil. Qué ironía. Qué ironía, ¿verdad?
Ella lo conoció y los discípulos, fariseos, todos no. no lo conocían. Entonces, aquí vemos un contraste tremendo, brother, porque veamos que el Señor Jesucristo no le reveló su verdad a las autoridades romanas, a los reyes, a las autoridades religiosas. No les reveló exactamente. ¿A quién se lo reveló? A una mujer samaritana. Esa es la primera vez que encontramos que le dice, ese soy yo. Sí. Y entonces vemos la gracia de Dios y el amor tremendo de Dios por las ovejas perdidas del Señor. Lo que se había perdido puede ser rescatado todavía por nosotros cuando le llevemos el mismo mensaje a otros que estamos encontrando la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde? En las Escrituras, brother. Ahí está. El Señor dice, si escuchas mi voz, me seguirás. Dice, su entusiasmo y alegría casi saltan de las páginas de la Escritura. Esta es la mujer que evitaba las multitudes y recogía agua en el calor de un día para evitar el juicio de los demás. Ahora ella fue a la ciudad y comenzó a hablar sobre el encuentro con Jesús. Y la gente le creyó porque creyeron en ella, como ella les testificó, creyeron en Jesús, y como los samaritanos vinieron a Jesús y se le quedó con ellos 2 días. Brother, miramos aquí que se quedó 2 días donde los judíos no se querían parar ni cerquitas de ellos. No importaba quién fuera, hombre, mujer, lo que fuera, pero era samaritano. Ellos estaban tan puros que se quedaron puros todavía. O sea, no se tomaron en la dignidad de decir, hay que ser humildes con el pueblo del Señor, pero los consideraban impuros. Si crees que los discípulos se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer, en el verso 27, imagínate los sorprendidos que se habrían sentido de que Jesús se quedaría ahí con los samaritanos durante 2 días, en la ciudad con los samaritanos inmundos, heréticos y teológicamente incorrectos. Créeme que ellos sabían, conocían el judaísmo, sabían que era algo que estaba totalmente lejos, pero fíjate bien, Jesús estaba enseñando la salvación antes de llegar, o sea, como un espejo de lo que iba a pasar cuando Él fuera a la cruz, porque ya quería que los discípulos, por eso dicen, me es necesario Samaria, para que ustedes sepan que este pueblo incircunciso, que no es judío, también va a venir por ellos el Señor y les va a dar la salvación. Ya los discípulos estaban graduando de lo que habría suceder. Entonces, hoy en día nosotros tenemos la confirmación de que sí, todas las personas, por más lujosa que la veas o más pobre que sea, o de la religión X, si tú le llevas la verdad del Señor Jesucristo, como lo hizo contigo, ellos creerán también. El tema número 5. Esto suena familiar, fíjate bien. Andrés, sin duda, mi discípulo favorito, dice, ¿por qué? Porque tenía un gran derecho a la fama. Le dijo a su hermano que había encontrado al Mesías y lo había llevado a Jesús. En Juan capítulo 1, verso 35 al 42. En una historia tan simple, Juan mencionó a algunos de sus discípulos que la persona que caminaba, dice que caminaban resultó ser el Cordero de Dios. Recordemos que cuando Jesús venía caminando hacia ser bautizado, Juan dijo, ese es el Cordero de Dios que viene viene a bautizarse, ¿verdad? Dice, es el Cordero de Dios. Andrés y otros discípulos lo siguieron y Andrés le dijo a su hermano que había encontrado al Mesías. Jesús cambió el nombre del hermano de Andrés a Cefas o Pedro y el resto es historia. Aquí vemos, hay unas cositas ahí que no entendemos por qué le cambió el nombre, porque estaba haciendo una nueva criatura. Ya él había revelado, y es cuando le dice, no te lo ha revelado carne ni nadie con sabiduría, sino mi Padre que está en el cielo te ha dicho que yo soy el Cristo. Porque Cristo nomás se lo había confesado a una sola persona. ¿Cómo lo iban a saber ellos? ¿Sí? Entonces ahí el Señor le dijo, era bien claro. Esta mujer samaritana hizo lo mismo. Ella conoció a Jesús, descubrió que Él era el Mesías, luego fue y se lo contó a otras personas que luego creyeron. ¿Qué evangelista? Compartiendo las buenas nuevas del Mesías. Por eso por eso se pone mejor. Aquellos samaritanos de la ciudad que inicialmente creyeron en Jesús, gracias a ella crecieron porque conocieron a Jesús después de su testimonio inicial en Juan 4:39. Su fe se profundizó cuando lo conocieron, lo siguieron y lo invitaron a su ciudad
a sus vidas. No nada más a la ciudad, a sus vidas. Eso estaba ocurriendo todavía, antes de la crucifixión de Jesús, la salvación. ¿Por qué? Porque lo invitaron a sus vidas. Jesús estaba vivo, no había ido a la cruz, no había sido crucificado aún, no había sucedido ¿cómo se dice? El cumplimiento del pacto, que era ir a la cruz por nuestros pecados. Ya había empezado. Por eso dice que aquel que recibe la gracia inicia la vida eterna. No te vas a esperar a... Si me explico bien claro, o sea, tú inicias la vida eterna al momento que recibes la salvación de la eternidad. Porque ahí es donde inicia. Tú y yo ya vamos en el proyecto de la vida eterna. Es lo que está pasando. Dice, gracias a la fidelidad de la mujer samaritana y de Andrés, y al contarles a otros acerca del Mesías, muchas personas llegaron a conocerlo y seguirlo. La gloria nunca fue para la mujer samaritana y Andrés, aunque su fidelidad y audacia al hablar de Jesús son ejemplos para nosotros. Fue Jesús quien fue la buena noticia. Jesús fue una buena noticia para los pecadores judíos, galileos, y fue una buena noticia para los samaritanos y su teología corregida. Es una buena noticia para los de dentro y para los de afuera. En este caso, los que estaban siendo judíos y los que no eran judíos. También era una buena noticia. Cuando volvamos a oír hablar de la mujer samaritana, recordemos el testimonio que tuvo antes los marginados, que luego invitaron a Jesús a quedarse, y ese es un testigo fiel. O sea, nosotros podemos ser testigos fieles también del Señor, porque vamos a testificar. Precisamente viene un culto unido en mayo, va a ser en los Wesleyanos. Yo me reuní con ellos y yo dije, yo quiero testificar, y me pusieron ahí como testimonio, porque yo quiero ser ese samaritano, así, que me encontré al Mesías y me salvó. Yo quiero que todos los demás escuchen exactamente lo que el Señor hizo conmigo. Vamos a la oración, brothers. La leemos juntos. Dios Todopoderoso, confesamos que a veces olvidamos que tú eres el Salvador del mundo. No simplemente al Salvador de las personas que tienen su teología en línea. Gracias por tu corrección en nuestras vidas. Manténnos tan audaces en nuestros testimonios como lo fue la mujer samaritana hace mucho tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. La paz de Cristo esté con ustedes.